cerrar la jornada con las novedades en Derecho Digital y para ello nos acompañan Eloy Font y Elena Marín. Hola, bon dia a tothom. Buenos días. Nos hace ilusión acabar esta jornada de Diálogos 2026 con unas píldoras en materia de derecho digital y tecnológico, junto con mi compañero y socio del área digital, Eloy Font. Vamos a aprovechar este espacio para abordar las novedades más relevantes y que más impacto creemos que van a tener en las empresas en los próximos meses, como son la Ley de Servicios de Atención a la Clientela y el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Perfecto, gracias Elena, buen día, buenos días a todos. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros, es mi primer Diálogos y como novato o novatos nos lo hemos tomado a pie de la letra e incluso llevamos un guión, ¿no?, de pregunta y respuesta, ¿vale? Pero antes de esto, no me he presentado, soy Eloy Font, me he incorporado recientemente a Grant Thornton con la idea de reforzar, como decía antes, ¿no?, mi compañero Joan, el área de Derecho Digital. Ya había un equipo, ¿no?, pero me he incorporado para tratar de reforzarlo no solo en Cataluña, sino también en España. Muchas veces cuando me preguntan o nos preguntan qué es esto del derecho digital, ¿no?, porque hay mucho desconocimiento, ¿no?, a qué áreas del derecho afecta todo esto, ¿no? Como sabéis, la tecnología es un elemento clave, no voy a descubrir nada, ¿no?, para el progreso, la competitividad de las empresas, de las organizaciones, ¿no?, y las empresas tienen que ser conscientes de los riesgos que estas tecnologías, ¿no?, nos pueden comportar. Y también hay riesgos jurídicos, a veces en forma de incidentes, también a veces porque hay necesidades de cumplir con la normativa, ¿no?, pero a veces por la tecnología en sí misma, ¿no? Además, se da la casualidad o la circunstancia de que el entorno digital es un entorno muy dinámico, muy disruptivo, muy cambiante, y como os podéis imaginar también, la regulación pues tarda más, ¿no?, va siempre más tarde de la realidad, pues cuando la realidad se viste de tecnología todavía hay un gap todavía mayor, ¿no? Entonces, el derecho digital o tecnológico es una especialidad nueva del derecho que trata de dar respuesta a estos riesgos jurídicos que os apuntaba. Riesgos como implementar webs, apps, plataformas marketplace y cualquier tipo de tecnología como la IA, ¿no?, ahora mismo. También porque afecta a la contratación tecnológica, ¿no? Muchas empresas, o casi todas ya, ¿no?, tienen elementos propios o productos y servicios con un componente digital o tecnológico. Por tanto, también venden a través de Internet, a través de las plataformas, y aquí hay normativa de consumo a distancia a tener en cuenta. Como también muchas veces nos ven las empresas y nos dicen, oye, he invertido muchos recursos, ¿no?, en este software, esta plataforma, esta tecnología, y necesito que nos ayudéis a proteger la propiedad intelectual, ¿no?, la titularidad sobre estos contenidos. Y también porque ahora que tenemos una palanca nueva desde el año 19 que nos ayuda a proteger los secretos empresariales. También, para no alargarme más, pues cuestiones vinculadas con las campañas de marketing, ¿no? A día de hoy todas las empresas llevan a cabo campañas de marketing digital, incluso algunas veces apoyadas, ¿no?, con tiktokers, influencers, youtubers que además tienen que cumplir con ciertos requisitos legales. Y tampoco voy a descubrir nada para deciros que muchos modelos de negocio están basados en datos y tenemos una normativa muy exigente, ¿no?, como sabéis seguramente todos, ¿no?, que nos obliga a estar cumpliendo, ¿no?, permanentemente estos requisitos, ¿no? Y también, por último, pues todo lo vinculado con la ciberdelincuencia, ¿no?, la ciberseguridad. Siempre me gusta hablar de que son dos caras de la misma moneda, ¿no? Cuanto más madura y más robusta es una empresa y sus sistemas de información, pues menos riesgo tendrá de ser víctima de un ciberincidente o incluso de un ciberdelito. Bueno, hecho esta introducción, perdonad que me haya alargado, sí que creo que es importante que en este entorno tan disruptivo y cambiante, en el que la regulación a veces tarda en llegar, pues las autoridades muchas veces están preocupadas por este gap que hay, ¿no?, y publican muchos criterios, muchas recomendaciones, muchos guidelines que es a los juristas los que nos obligan a estar muy encima y muy al día, ¿no?
Y también la importancia de, en un escenario así tan disruptivo y cambiante en el que a veces no hay regulación, la importancia de tener controles, procesos, ¿no?, para mitigar estos riesgos que antes apuntaba. Sentado todo esto, entrando ya en el primer bloque normativo que hoy os queremos explicar, a finales del año 25, hace poco, tras una larga tramitación parlamentaria, ¿no?, se aprobó y publicó en el BOE la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. ¿Verdad, Elena? Así es, Eloy, gracias. El 28 de diciembre del 2025 entró en vigor esta nueva Ley 10/2025, que por primera vez fija unos estándares mínimos de calidad y de funcionamiento que van a ser exigibles a todas las empresas. Entonces, más allá de esta vertiente proteccionista del consumidor y del cliente, que es clara, también tiene una gran dimensión empresarial, porque va a obligar a estas empresas a rediseñar y a repensar un poco los modelos y los procesos internos que tienen para relacionarse con sus clientes. Aspectos como, lo veremos ahora, los tiempos máximos de respuesta o los canales tecnológicos de que se disponen para relacionarnos con el cliente, pues van a marcar a partir de ahora pues el escenario, ¿no?, y la relación que van a tener que entablar estas empresas con sus clientes. Muy bien, Elena, ¿y nos podrías explicar a quién puede afectar, a qué empresas puede afectar esta ley? Así es. En primer lugar, va a afectar a empresas que prestan servicios de interés general y que operan en sectores regulados. Son empresas, estamos hablando del sector de transportes, de comunicación tecnológica, empresas de suministros de agua, de luz, de gas, empresas y grupos de trabajadores que tengan más de 250 trabajadores y cuyo volumen de negocios sea superior a 50 millones o el balance de negocios anual sea superior a 43 millones de euros. También, no lo está aquí mencionado, pero también va a afectar a entidades sin ánimo de lucro y cooperativas que, aunque no lleguen a los 250 trabajadores, pero por el tipo de servicios que se entiende que prestan, también van a estar sujetas a las obligaciones que marca la ley. Perfecto. Y en tu opinión, ¿cuáles son estas obligaciones más relevantes para estas empresas obligadas? Pues mira, en primer lugar, vamos a tener que disponer de un servicio de atención al cliente, le vamos a llamar un SAC. Nos dice la norma que tiene que ser gratuito, eficaz, accesible, inclusivo, no discriminatorio y con una atención humana real, que es realmente lo que va marcando todo el hilo de la voluntad que es intrínseca a la norma, ¿no? Se van a tener que crear canales de comunicación que van a tener que estar disponibles para los clientes, no solo para que los clientes puedan formular sus quejas y sus reclamaciones, sino también para que la propia empresa tenga canales disponibles para transmitir o informar de la resolución o de la respuesta que va a ofrecer la empresa a estas quejas. Las empresas van a tener que implementar también sistemas de evaluación y auditorías anuales sobre la calidad de este servicio. ¿De acuerdo? Esto va a ser muy importante porque además los resultados de estas auditorías anuales van a tener que estar disponibles para las autoridades de consumo. Y así también a grandes rasgos, y luego si alguien quiere preguntar y entraremos en materia, tendrán que disponer de sistemas de resolución extrajudicial de conflictos para aquellos casos en que la respuesta que ofrece la empresa no sea a satisfacción del cliente, pues poder ofrecer este sistema alternativo de resolución del conflicto. ¿Y cómo debe ser este servicio de atención al cliente que tienen que implementar estas empresas? Pues mira, tiene que estar en primer lugar muy claramente identificado, ¿de acuerdo?, y diferenciado de la actividad propia de la empresa. Cuando un cliente vaya a contratar un servicio o un producto, tiene que estar informado de la existencia de este servicio de atención al cliente, tanto en el contrato, en la factura, en la página web. Muy importante también informar de que se dispone de este SAC, ¿de acuerdo? No en una pestaña remota, tiene que estar en la página web de inicio, visible para todo consumidor medio. Tiene que estar disponible en un horario comercial de la empresa y para aquellos servicios que se prestan de forma recurrente, pues tiene que estar disponible las 24 horas del día, todos los días del año. Tiene que tener una intervención humana obligatoria. Se prohíben expresamente por la norma las respuestas automatizadas, los contestadores automáticos, ¿de acuerdo? Muy importante. Incluso en el mismo proceso de resolución de la incidencia va a ser el consumidor quien vaya a tener derecho, en caso de que no esté siendo atendido satisfactoriamente, de poder reclamar una atención por parte de un supervisor que también va a tener que ser evidentemente una persona, ¿de acuerdo? El plazo también muy importante de atención de las reclamaciones. Como norma general se establece un plazo de 15 días, ¿de acuerdo? Pero evidentemente siempre hay unas letras pequeñitas y es que hay algunos temas o algún tipo de reclamación que va a tener que atenderse en periodos más breves.
Estamos hablando, por ejemplo, incidencias sobre continuidad de servicio que van a tener que atenderse en menos de 2 horas o, por ejemplo, incidencias sobre facturación o cobros que van a tener que atenderse en un plazo máximo de 5 días. También hemos dejado aquí una pequeña nota sobre el SAC vía telefónica, porque la norma nos dice cuando el SAC se presta por vía telefónica no debe suponer un coste superior al de la llamada estándar y al menos el 95% de las llamadas deben ser atendidas en menos de 3 minutos. Claro, esto va a obligar a las empresas a ponerse, pero mucho las pilas. Muy bien, muy interesante. ¿Y cuál es el régimen sancionador en caso de incumplimiento? Pues mira, Eloy, la norma, si bien entró en vigor el 28 de diciembre del 25, dispone de un régimen transitorio de aplicación de 12 meses, ¿no? Con lo cual... Por suerte, ¿no? Sí, por suerte, porque se nos gira trabajo. No va a ser exigible por las autoridades de consumo hasta el 28 de diciembre del 2026. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, principio universal de sin prisa pero sin pausa. El incumplimiento de estas obligaciones que nos va a imponer la ley pues puede ser objeto, aquellas empresas que no lo cumplan van a ser objeto de sanciones en materia de consumo y bueno, ya sabemos que en los casos más grandes pues pueden llegar a cuantías de 1 millón de euros, o, bueno, en fin, beneficios ilícitos obtenidos entre 6 y 8 veces el importe. La verdad es que es bastante serio el tema como para empezar a reencauzar los servicios de atención al cliente. Muy bien, y para acabar de este bloque, ¿qué otra modificación de la normativa de consumidores resaltarías? Pues aparte del servicio de atención a la clientela, esta nueva ley lo que viene es, en primer lugar, a reforzar la información que debe prestar el empresario sobre el precio del producto o servicio que vende, ¿de acuerdo? Ya no van a valer aquellos eslogans de precios desde, ¿no? El precio debe constar desglosado, detallado, el cliente debe tener conocimiento real y efectivo de qué recargos, qué impuestos se van a incluir o no en el precio. Y también hace una pequeña mención al tema de las reseñas de consumidores y es que vamos a tener, las empresas van a tener que tener en cuenta que aquellas reseñas de aquellos consumidores que no se correspondan con servicios o productos adquiridos en los 30 días hábiles anteriores a la publicación de la reseña, pues pueden ser o bien eliminadas o entonces si no las eliminamos a petición del cliente o consumidor en cuestión, podremos ser también sujeto de sanción. Muy bien, muchas gracias, Elena. Pues muchas gracias. Entonces, como comentaba Eloy, vamos a pasar un poco al siguiente bloque, ya que una de las áreas de mayor impacto ya se ha comentado aquí anteriormente por mis compañeros, pero es la irrupción de la IA, que es, bueno, claramente un antes y un después en el mundo del derecho digital. Entonces, lo voy a leer según datos publicados por Red.es, que es la entidad adscrita al Ministerio de Transformación Digital, ¿vale? Son datos del 2024. El 11% de las empresas españolas con 10 o más personas empleadas en 2024 ya utiliza inteligencia artificial. ¿Para qué se utiliza? Pues principalmente para el análisis del lenguaje escrito en un 44,7% y la automatización de flujos de trabajo o ayuda en toma de decisiones en un 39%. Claro, en este contexto, como muchos de vosotros sabéis, pues el legislador europeo en el 2024 aprobó el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que ahora sí, ya a partir de este agosto, pues va a acabar de desplegarse con toda la fuerza con la que viene, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí esto va a suponer, pues de nuevo, una puesta de pilas por parte de todas las empresas. Entonces, aquí van mis preguntas, Eloy, sobre el diálogo. Muy bien. ¿Qué aspectos destacarías del RIA, Eloy? Bueno, la mayoría de los puntos así principales los hemos querido destacar en esta presentación que podéis ver. En primer lugar, antes de todo, me gustaría destacar que es un reglamento. Un reglamento, para los que no estéis tan familiarizados con la normativa, a diferencia de las directivas, son normas de aplicación directa en los Estados miembros. Por tanto, no hay estos plazos y estos periodos de transposición, ¿no?, que nos pueden dar un cierto margen a los legisladores nacionales, ¿no?, para regular. Me da la sensación de que el legislador europeo, cuando reguló esto, tuvo muy en cuenta la experiencia, ¿no?, de la normativa de protección de datos, el RGPD o GDPR en inglés, porque también ha hecho que sea una normativa casi de alcance mundial. ¿A qué me refiero? Pues que no solo aplica a empresas de aquí que utilizan IA, sino también a empresas de fuera, ¿no?, que introducen sistemas de IA o incluso que los resultados de salida impactan en el mercado de la Unión.
Me parece que es una norma, esto ya es una opinión, especialmente técnica, ¿no? Ya estamos acostumbrados los juristas a tener que lidiar con normativas técnicas, pero en este caso, con una tecnología tan nueva, tan incipiente, es especialmente relevante, ¿no? Entonces esto nos obliga no solo a los juristas, sino también a las empresas que usan o implementan IA a digerir esta normativa para luego aterrizarla en la organización. Como decía mi compañera Elena, el RIA entró en vigor en el 2024, estamos en 2026, ¿vale? Por tanto, nos ha dado el legislador un tiempo prudencial, no sé si suficiente, para empezar a aterrizar e implementar las obligaciones, ¿no? Que, como dice Elena, se despliegan sobre todo a partir de este mes de agosto. Por tanto, es ya casi inminente, ¿no? El RIA también para mí es muy interesante, una de las cosas más positivas que le veo es que ha enfocado la regulación a partir del riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos delante de una tecnología, las tecnologías por su naturaleza son dinámicas, cambiantes, evolucionan, ¿no? Entonces no se puede regular ni de forma muy general ni encorsetar demasiado, ¿no?, a la tecnología, porque si no luego pues no fomentas ni permites la innovación, ¿vale? Entonces me parece muy inteligente, ¿no?, por parte del legislador europeo que haya dicho, oye, yo voy a establecer unos niveles de riesgo, que básicamente son estos tres, ¿no? Habrá unas IAs que estarán prohibidas, ¿vale? Por ejemplo, lo que ha hecho China, ¿no?, de utilizar IAs para categorizar personas, ¿no?, o conductas sociales que luego te proyectan en la calle o en la plaza del pueblo y dicen, este señor es muy malo porque ha hecho esto, ¿vale? Pues esto no se puede hacer. Ni también aquellos usos que permitan explotar vulnerabilidades de las personas, ¿no? Entonces todo esto está prohibido. Y está prohibido ya desde hace ya unos meses. Por tanto, si quisiéramos implementar o desarrollar una IA que está prohibida, ya no lo podríamos hacer. Luego está el alto riesgo, riesgo alto, que es aquellas IAs que puedan tener un mayor impacto en los derechos fundamentales o en la seguridad, ¿vale? Entonces aquí el legislador te dice, oye, yo te lo permito, pero voy a ser riguroso, voy a ser exigente, te voy a poner bastante carga de obligaciones, ¿vale? Estas obligaciones se traducen, ¿no?, desde tener un sistema de gestión de riesgos, tener un modelo de gobernanza que regule el entrenamiento de los datos, tener documentación técnica siempre actualizada a disposición de las autoridades, permitir que el sistema registre los logs, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego un último nivel, ¿no?, que sería el riesgo limitado, que es cualquier otra IA que no sea prohibida o de alto riesgo, ¿no?, que aquí básicamente son obligaciones de transparencia. ¿Qué significa? Pues que tendremos que informar a los usuarios de que estamos utilizando IA, ¿no? Lo que pasa que, como también pasó con el Reglamento General de Protección de Datos, y ya estamos acostumbrados los juristas del entorno digital a lidiar con normativas que son muy inconcretas, ¿vale? Entonces, aquí estamos todos esperando que las autoridades locales también nos ayuden a interpretar, ¿no?, estas regulaciones. Y aquí en España ya hay una autoridad local, ¿no?, quizá nos suena a la Agencia Española de Protección de Datos, pues aquí ahora hay otra, ¿no?, que se llama AESIA, que está basada en Coruña, que es una autoridad de control pues similar, ¿no?, a la de protección de datos para ayudar, ¿no?, al cumplimiento de esta normativa tan rigurosa. Dos últimos puntos antes de pasar al último bloque es destacaros que este reglamento establece distintos tipos de obligaciones, ¿vale?, tanto si eres proveedor, importador, distribuidor, como usuario, es decir, responsable del despliegue, que es como así se llama, ¿vale? Por tanto, las empresas tienen que entender y decidir cuál es el rol que desempeñan en el uso de la IA y implementar las obligaciones correspondientes. Y, bueno, también estamos acostumbrados los juristas a ver que en determinados ámbitos como el digital las sanciones son muy elevadas, ¿no? Hablábamos antes del RGPD, que las sanciones, ya sabéis, que son muy elevadas, hasta 20 millones de euros. Pues aquí el legislador, ¡pum!, le da un paso más de intensidad y dice, oye, pues aquí en el caso más grave pueden ser de 35 millones o el 7% del volumen de facturación del último ejercicio, ¿vale? Perfecto, Eloy, gracias. Y ya para acabar, porque se nos acaba el tiempo, porque los abogados siempre se nos acaba el tiempo, ¿qué acciones crees que deben llevar las empresas a cabo
para pues, afrontar un poco estos retos que nos va a poner enfrente la IA. Sí, pues lo veis aquí proyectado y parte de nuestra experiencia. Nosotros pensamos que lo principal es primero entender cuál es la IA que está utilizando la empresa. Te vienen empresas y te dicen, no, es que mi empresa todavía no se está utilizando la IA. Y tanto que sí. Se está utilizando desde hace ya mucho tiempo. Por tanto, uno, tienes que saber qué IA están utilizando tus trabajadores, porque los riesgos, ¿no?, que se generan son enormes. Por tanto, recomendamos hacer como una fase de discovery, ¿no?, de auditoría, ¿vale?, en el que se pregunta incluso, dependiendo del tamaño de la organización o de vuestra empresa, ¿no?, pues qué IAs, para qué usos, no solo presentes, sino futuros, se quieren utilizar. Luego, cuando tenemos más o menos claro cuál es el mapa de IAs, ¿no?, presentes y futuros, pues regularlo a nivel interno, ¿no? Incluso en nuestra casa, en Grant Thornton, lo hemos hecho con una política interna que regula el uso de la IA, de manera que cualquiera, ¿no?, puede saber ir al registro de IAs autorizadas o prohibidas y consultar, ¿no?, si aquella IA que querría utilizar está autorizada o prohibida, ¿no?, aparte de regular otras cuestiones como principios rectores, etcétera, etcétera. Luego también lo que os decía antes, ¿no?, entender cuál es el rol que juega cada empresa en relación con la figura de proveedor, desarrollador, importador o responsable del despliegue para empezar a diseñar e implementar estas obligaciones. Y como también pasaba en el RGPD, muchas veces dices, bueno, ¿y cómo implemento según qué cosas? ¿Según qué obligaciones? Te dice el alto riesgo, antes lo decía, tienes que implementar un sistema de gestión de los riesgos. Vale, ¿y esto cómo lo hago? ¿Esto cómo lo hago? ¿No? Pues aparte de esperar y confiar y desear que las autoridades nos ayuden, ¿no?, y de hecho la ESIA, ¿no?, la Agencia Española de Inteligencia Artificial, ha publicado ya muchas guías, ¿no?, más de 10, para ayudar a interpretar, ¿no?, el reglamento, sobre todo en alto riesgo, ¿no?, pues lo que nosotros recomendamos, y ya lo hacíamos con el RGPD, es ir de la mano de algún control o de algún estándar que vienen tanto en las ISOs como en la UNE, ¿vale?, que son estándares internacionales, como sabéis, que allí ya hay varias ISOs y UNES publicadas, ¿no?, muy recientes algunas, que, por ejemplo, la 42001 te ayuda a implementar estos controles para el sistema de gestión de riesgos, ¿no? Y luego también esta necesidad de formar a las personas, ¿no?, además de que es una obligación, el RIA prevé una obligatoriedad de formar a las personas, pues es importante concienciar a las personas. Y por último, y acabo, que estoy ya fuera de tiempo desde hace unos segundos, ayudar al cumplimiento a través de un gobierno interno, un modelo de gobernanza, ¿vale?, en las empresas. Esto puede ser o puede recaer dentro del comité de compliance, ¿vale?, en función del tipo de sector, de organización, ¿vale?, pero o no, o puede ser una única persona que asuma este rol, ¿no? De hecho, tenemos clientes que tienen ya de todo, ¿no? Pero que sea una nueva unidad de cumplimiento que ayude a esto, a controlar los riesgos, mitigar, ¿no?, las posibles consecuencias y, sobre todo, ¿no?, a poder acreditar que estás intentando hacer los deberes en este ámbito. Este es un poco el resumen de nuestra píldora, ¿no?, de nuestra píldora que os queríamos trasladar. Estamos a vuestra disposición para cualquier duda, cuestión que surja. Muchas gracias. Gracias.